Suzuka 1990. Los dos autos de McLaren salen desde el frente de la parrilla. A los pocos segundos de largada, el auto de Ayrton Senna se mete de lleno contra el de Alain Prost en la primera curva. Los dos quedan fuera de carrera. Senna se lleva el campeonato del mundo ahí mismo, sin cruzar la meta. Años después admitiría que lo hizo a propósito. No fue un accidente de carrera, fue la consecuencia de una rivalidad que ya venía rompiendo todo lo que tocaba. Lo llamativo de esta historia no es que dos rivales choquen por un campeonato. Eso pasó antes y pasó después en la Fórmula 1. Lo llamativo es que Senna y Prost no eran rivales de equipos distintos, eran compañeros. Manejaban el mismo auto, entrenaban en el mismo box, compartían mecánicos e ingenieros y aún así terminaron viéndose como el obstáculo más grande que tenía cada uno para ganar. La pregunta de este video no es quién manejaba mejor, algo que los propios fanáticos de la Fórmula 1 siguen discutiendo hoy. La pregunta es en qué momento esta rivalidad dejó de ser sobre autos y vueltas rápidas y se volvió algo más personal, algo que ni siquiera se resolvió del todo cuando Senna murió en 1994, con Prost ya retirado y mirando la carrera por televisión. Cuando Senna llegó a McLaren en 1988, Prost ya era el piloto establecido del equipo, con 2 campeonatos mundiales en su historial y fama de ser el más metódico y calculador de la parrilla. Lo apodaban el profesor, justamente por esa forma de correr basada en el cálculo, en administrar el riesgo, en llegar primero sin necesidad de ganar todas las carreras. Senna llegaba con una reputación completamente distinta, la de un piloto que corría al límite en cada vuelta, sin importarle el riesgo si eso significaba llegar más rápido. McLaren decidió juntarlos en el mismo equipo con el mismo auto, apostando a que la combinación de ambos estilos daría el resultado más dominante posible, y en lo deportivo funcionó casi de inmediato. En 1988, entre los dos ganaron 15 de las 16 carreras de la temporada, un dominio que ningún otro equipo pudo igualar en años. El problema fue que ese mismo dominio compartido convirtió al compañero de equipo en el único rival real que cada uno tenía en la pista. La primera grieta apareció temprano, ya en esa misma temporada 1988. Senna empezó a acusar, primero en privado y después en declaraciones públicas, que McLaren favorecía a Prost en decisiones técnicas y estratégicas, algo que el equipo siempre negó. Prost, por su parte, empezó a sentir que la agresividad de Senna en pista, sobre todo en las maniobras de pelea rueda a rueda, cruzaba una línea que él consideraba peligrosa e innecesaria. Ninguno de los dos estaba del todo equivocado, y esa fue, justamente, la base de todo lo que vino después. En el Gran Premio de Japón de 1989, con el título en juego entre ambos, Senna intenta pasar a Prost en una de las últimas vueltas. Prost cierra la puerta y los dos autos chocan. Prost abandona ahí mismo, dando por hecho que la carrera y con ella el campeonato ya estaban decididos a su favor. Senna, en cambio, logra que su equipo lo empuje de nuevo a pista, continúa la carrera y termina cruzando la meta primero. Lo que pasó después terminó siendo tan importante como el choque. Los comisarios de la carrera descalificaron a Senna, argumentando que había cortado camino por una chicane al reincorporarse a pista después del incidente, una decisión que le entregó el campeonato del mundo a Prost de forma directa. Senna calificó esa decisión como una maniobra política en su contra, orquestada, según sus propias palabras, por la Federación Internacional del Automovilismo junto con su propio compañero de equipo. Ese episodio marcó un antes y un después en la relación entre ambos. Lo que hasta ese momento era una rivalidad deportiva intensa, pero manejable dentro de las reglas del juego, se convirtió en algo mucho más personal. Senna pasó el resto de esa temporada baja y buena parte de la siguiente convencido de que había sido víctima de una decisión injusta, y esa convicción terminó marcando cada carrera posterior entre ambos, incluida la que definiría el campeonato del año siguiente. Con esa herida todavía abierta, la temporada 1990 llegó con el mismo escenario esperando.
los dos peleando el título y la misma pista de Suzuka en el calendario. Prost dejó McLaren a fines de 1989 y fichó por Ferrari, en parte porque consideraba que el ambiente dentro del equipo con Senna como compañero ya no era sostenible. Esa decisión no bajó la tensión entre ambos. Al contrario, ahora competían representando a dos de los equipos más grandes de la Fórmula 1, y cada carrera se leía públicamente como un capítulo más de la misma pelea que había empezado 2 años antes. Dentro de la pista, ambos siguieron dominando la temporada 1990, con Senna y Prost peleando el campeonato carrera a carrera hasta llegar otra vez a Japón. Fuera de la pista, las declaraciones cruzadas se volvieron habituales en cada conferencia de prensa. Prost acusaba a Senna de manejar sin límites ni respeto por la integridad de los demás pilotos. Senna respondía que Prost usaba la política y las reglas para ganar lo que no podía ganar en pista. Antes de llegar a la última definición en Suzuka, Senna hizo una declaración que después se volvería central para entender lo que pasó en esa carrera. En una entrevista dejó entrever que si Prost intentaba adelantarlo en la primera curva, no iba a cederle el paso sin importar lo que eso significara para ambos autos. En ese momento, muy pocos entendieron la frase como una advertencia literal. La carrera terminaría demostrando que lo era. En 1990, otra vez en Suzuka, Senna parte desde la posición de largada que, según las reglas de esa temporada, quedaba del lado sucio de la pista, con menos adherencia. Había reclamado ese detalle antes de la carrera, sin éxito. Apenas se apaga el semáforo, Senna va directo hacia el interior de la primera curva, exactamente donde está Prost. Los dos autos chocan a alta velocidad y quedan fuera de carrera en el mismo instante. Con ese resultado, Senna se coronó campeón del mundo por segunda vez, sin necesidad de cruzar la meta. Años después, en una entrevista, reconoció abiertamente que la maniobra había sido intencional, presentándola como una forma de hacer justicia por lo ocurrido en esa misma pista un año antes. Esa confesión, hecha ya sin la presión de una temporada en juego, cambió por completo cómo se interpretó después ese momento. Ya no era un accidente de carrera discutible, era una decisión tomada a conciencia. Prost se retiró de la Fórmula 1 en 1993, tras ganar su cuarto campeonato mundial con Williams. Sin la presión directa de competir semana a semana por el mismo título, algo empezó a cambiar entre ambos. En los meses siguientes, Senna y Prost comenzaron a acercarse de una manera que hubiera parecido imposible pocos años antes, con conversaciones más cordiales y, según relatos de gente cercana a ambos, un respeto mutuo que empezaba a reemplazar la hostilidad pública de la década anterior. El 1 de mayo de 1994, en el Gran Premio de San Marino, Ayrton Senna murió en un accidente durante la carrera mientras competía con Williams. Prost, ya retirado, seguía la carrera como comentarista para la televisión francesa. La noticia lo golpeó de una manera que sorprendió a muchos que todavía lo recordaban únicamente como el rival más duro que había tenido Senna en toda su carrera. En el funeral de Senna, Alain Prost fue uno de los 6 pilotos que cargó el féretro, un gesto público que muchos interpretaron como el cierre simbólico de una rivalidad que había definido a ambos durante casi una década. Prost declaró después que sentía que había perdido una parte de sí mismo con la muerte de Senna, una frase que hubiera sido impensable escuchar de su boca apenas 4 años antes, en la temporada del choque de Suzuka. Lo que quedó sin resolver 30 años después no es tanto quién tenía razón en cada choque, algo que ya se discutió hasta el cansancio, sino qué hubiera pasado entre ambos si Senna no hubiera muerto en 1994. El acercamiento de esos últimos meses sugiere una posible reconciliación completa. La muerte de Senna congeló esa posibilidad justo cuando recién empezaba a tomar forma, y eso es, quizás, lo más difícil de aceptar de toda esta historia.